Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta tutoría del nivel 1 de lengua y vamos a ver hoy el tema 3 que dedicamos a la oración. ¿Vale? Ya sabéis que en esta evaluación hemos visto fonética y ortografía, el primer tema, gramática, que fue el segundo, donde vimos pues todos las unidades morfológicas que encontramos en nuestra lengua. Y ahora vemos la oración, es decir, vamos a ver cómo se combinan esas palabras que vimos en otros temas y cómo forman oraciones, ¿vale? Ya sabéis que en esta evaluación tenemos que abordar de lleno el análisis sintáctico y pues necesitamos saber cómo se forman los sintagmas que luego forman oraciones y demás, ¿vale? Para poder realizar esos análisis perfectamente. Bien, pues ahí teníamos nuestro sumario, ¿de acuerdo? Que son, primero, la sintaxis, es el nombre del tema, después veremos la oración y el sintagma, la estructura de la oración, las clases de oraciones, los complementos, las modalidades del verbo y las perífrasis verbales. Bueno, como veis, es un tema bastante completo, no es muy largo, apenas 20 páginas, pero sí que es muy denso porque contiene muchísima información que tendremos que memorizar. Bien, la sintaxis es la disciplina que estudia y analiza las relaciones que se establecen entre las palabras para formar unidades lingüísticas más complejas, ¿vale? O sea, eso es lo que estudia la sintaxis. Esas unidades más complejas serían sintagmas, oraciones simples, oraciones compuestas o incluso los párrafos, que ya se consideran como textos, digamos, como objeto de estudio. La sintaxis también estudia el papel o función que desempeña la categoría gramatical y los sintagmas dentro de la oración, ¿vale? Bueno, recordamos que en el tema anterior vimos que las categorías gramaticales son los diferentes tipos de palabras, los artículos, los nombres, los adjetivos, etc. Por lo tanto, el análisis sintáctico tendrá como objetivo fundamental, ¿vale? Tendrá como finalidad la corrección y riqueza de la expresión oral y escrita, ¿vale? Así como la correcta comprensión de los mensajes lingüísticos que recibimos. Bueno, fundamentalmente el análisis sintáctico tendrá una importancia, digamos, en nuestro curso porque tendremos que saber hacerlo para superar la evaluación. Bien. Seguimos con nuestro segundo punto del tema, que es la oración. Y la oración es la unidad lingüística que tiene significado y no pertenece a otra unidad mayor, ¿vale? Digamos, es la unidad superior con significado. Es decir, transmite una información con sentido completo y se presenta como la unidad superior de la lengua. La oración podrá ser de dos tipos: simple, si está formada por un solo verbo y tiene un solo predicado, o compuesta si está formada por más de un verbo y tiene también más de un predicado. Bueno, como decíamos antes, las palabras se agrupan en sintagmas. Las oraciones se forman relacionando dos o más sintagmas entre sí. Bueno, como vemos aquí en la página 81, todas las palabras de la oración, tanto las del sujeto como las del predicado, se organizan en torno a una palabra que es la principal, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del sujeto será un sustantivo o equivalente y en el caso del predicado el verbo, ¿vale? Esa palabra, cada una de ellas, o el verbo o el sustantivo, recibirá el nombre de núcleo, ¿vale? Es la palabra más importante del sintagma. Bien, las palabras que se organizan en torno al sustantivo forman el sujeto y las que se agrupan en torno al verbo, por tanto, formarán el predicado. El núcleo del sujeto será ese sustantivo o palabra equivalente, como hemos dicho, y el núcleo del predicado siempre el verbo, ¿vale? Bueno, tanto núcleo del predicado como del sujeto pueden ir acompañadas de complementos que veremos más adelante. El sintagma es una palabra o grupo de palabras que se combinan para formar la oración, ¿vale? Ya decíamos, son como esas pequeñas piezas que unidas forman la oración. El sintagma es una unidad lingüística compuesta por una o varias palabras que desempeña diferentes funciones dentro de la misma, ¿vale? O sea, el sujeto, por ejemplo, es una de esas funciones, o el predicado, como hablábamos antes, los complementos directo e indirecto, el complemento circunstancial, en fin, todas esas funciones a las que llamamos funciones sintácticas. Bien, como decíamos antes, el predicado y el sujeto tienen un núcleo, al igual que el resto de sintagmas de la oración. Sería la palabra fundamental del mismo, ¿vale? La palabra fundamental del sintagma. Bueno, las iremos viendo, porque dependiendo del tipo de palabra, núcleo, ¿vale? El sintagma puede ser de distintas maneras. Vamos a ver las clases de sintagma en nuestra página 82. El sintagma puede ser nominal, si su núcleo es un nombre, un pronombre o cualquier otra palabra que esté sustantivada, es decir,
que cumpla la función del sustantivo. El sintagma verbal siempre tendrá como núcleo al verbo. El adjetival, como su nombre indica, al adjetivo. El preposicional, pues será su núcleo una preposición y estará formado por una preposición y el sintagma nominal, adjetival o adverbial. ¿Vale? Tenemos aquí dos ejemplos. Seguimos. El sintagma adverbial tendrá como núcleo, pues claro, un adjetivo, ¿no? Un adverbio, como su nombre indica, ¿no? Bueno, el núcleo del sintagma no siempre va a aparecer solo, sino que existen otras palabras que le acompañan. Pueden ser determinantes, ya sean artículos, adjetivos, ¿vale? Demostrativos, numerales, etcétera, o adyacentes, que son adjetivos calificativos, adverbios, complementos circunstanciales, bueno, ya los iremos viendo, ¿vale? La estructura de la oración. Llamamos estructura profunda a lo que pensamos, es decir, a ese pensamiento o esa idea que queremos transmitir de forma física, ¿vale? En la frase que escribimos o que pronunciamos. Muchas veces la oración que vemos, es decir, que vemos escrita o que escuchamos, no se corresponde completamente con lo que pensamos. Esta sería la estructura superficial. ¿Por qué? Pues porque posee menos elementos o palabras que la estructura profunda, ¿no? Bueno, eso son una diferencia simplemente que tenemos que entender y que tenemos que saber diferenciar por si nos lo preguntan en el examen. Aquí seguimos hablando en la página 84 de los fenómenos que pueden darse dentro de la estructura profunda y la estructura superficial, pero bueno, simplemente los leemos, ¿vale? Vamos a seguir avanzando en nuestro tema. Los constituyentes de la oración, sujeto y predicado. La oración se compone normalmente de sujeto y predicado. La oración se puede definir como la suma de ambos bloques, ¿vale? Dentro del sujeto, el sustantivo nombrará a los seres u objetos y el verbo, como núcleo del predicado, situará en el tiempo el tiempo y la acción de lo que les ocurre a esos seres que hemos nombrado con los sustantivos, ¿vale? El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado tienen que concordar, es decir, coincidir en número y persona. Además, el sujeto concierta con el verbo en número y persona, pero el verbo concierta en persona y número con el sujeto, ¿vale? O sea que, fijaos la correspondencia. Esto puede ser una pregunta de examen, ¿vale? ¿En qué consiste la concordancia entre sujeto y predicado? Entre sujeto y verbo, en este caso. Bien, el sujeto es un sintagma nominal cuyo núcleo concuerda en número y persona con el verbo, como hemos dicho. El sujeto será la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Rafael desayuna huevos fritos. Es Rafael claramente el sujeto. Bien, el sujeto, como decimos, no tiene un lugar fijo en la oración porque puede ir al principio, puede ir en medio y al final, como vemos en los ejemplos. El predicado es lo que se dice, lo que se predica del sujeto, ¿vale? Es un sintagma verbal. Por ejemplo, Rafael desayuna huevos fritos, el mismo ejemplo que antes. Todo el predicado sería desayuna huevos fritos, ¿vale? Existen dos clases de predicado. Por una parte, el predicado nominal. Esto es importantísimo que lo sepamos diferenciar. El predicado nominal está formado por un verbo copulativo, o sea, si es el verbo ser, estar o parecer. No tienen significado pleno y solo sirven pues para unir el sujeto a un atributo. Por ejemplo, Paula es inteligente. Ese es un verbo copulativo y por lo tanto inteligente será un atributo. Bien, el predicado verbal es el otro tipo de predicado que está formado por cualquier verbo que no sea copulativo, o sea, será un verbo predicativo, ¿vale? Por ejemplo, iremos mañana. Bien. Hay clases de oraciones según el número de predicados, según la naturaleza del predicado, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir viéndolas todas poquito a poco. Las clases de oraciones, según el tipo de verbo, podríamos verlas de la siguiente manera. Primero, atendiendo al número de predicados. Por ejemplo, si el número de predicados es único, si solo hay un predicado, tendremos una oración simple. Esto lo veríamos al principio, ¿vale? Si tenemos más de un predicado, oración compuesta. Según la naturaleza del predicado, tendríamos oraciones, como hemos visto, atributivas, ¿vale? O de predicado nominal, o predicativas, que son las que hablábamos ahora mismo con los verbos copulativos y predicativos, ¿vale? Tenemos aquí un cuadro que nos las ilustra. Bueno, las atributivas de predicado nominal son con un verbo copulativo y un atributo, como la que hemos visto. Paula es inteligente, pues ahora igual. El viaje fue maravilloso, lo mismo. Las predicativas constarán de un verbo no copulativo y podrán ir acompañados o no de complementos, ¿vale?
he comprado un libro, por ejemplo. Bien, dentro de las predicativas tenemos las activas y las pasivas. Dentro de ese grupo de activas, las oraciones serán, bueno, activas son oraciones predicativas en las que el sujeto nombra al ser u objeto que realiza la acción expresada por el verbo. O sea, digamos que es la forma habitual en la que vemos las oraciones. Por ejemplo, Ana come galletas, ¿vale? Las oraciones predicativas pueden ser, las activas, seguimos viendo las activas, pueden ser transitivas, cuando llevan complemento directo, intransitivas, cuando llevan complemento indirecto, reflexivas, son en las que el sujeto realiza y recibe la acción, y recíprocas, aquellas en las que hay varios sujetos que ejercen y reciben la acción al mismo tiempo, ¿vale? Con eso hemos terminado, si os fijáis en el cuadro 87, de la página 87, hemos terminado las activas, ¿vale? Ahora, ¿cuáles vamos a ver? Las pasivas. Son aquellas en las que el verbo está en voz pasiva y el sujeto nombra al ser u objeto que recibe la acción, ¿vale? Adelaida fue castigada por su madre. Como veis, el verbo claramente está en voz pasiva, fue castigada. Aquí tenemos un esquema de las oraciones pasivas propias y reflejas, ¿vale? Esto no hace falta que lo estudiemos en profundidad, simplemente lo leemos, ¿vale? Y seguimos avanzando. Bueno, según la estructura, las oraciones pueden ser personales o impersonales. Las personales son, digamos, las normales, que tienen un sujeto, aunque esté omitido, ¿no? Por ejemplo, la fruta está madura, ¿vale? Tiene un sujeto que es la fruta. Pero las que vamos a estudiar más en profundidad son las impersonales, porque estas son las que no tienen sujeto. Ni aparece en la oración ni está implícito, ¿vale? Oraciones impersonales serán siempre aquellas que expresen fenómenos atmosféricos. También serán aquellas en las que los verbos ser, haber y hacer en tercera persona del singular se utilizan en ocasiones para nombrar, por ejemplo, estados del tiempo, como hace mucho calor, o, digamos, estados temporales en cuanto a minutos, ¿vale? Todavía es pronto para comer, por ejemplo. Además hay otras que son impersonales ocasionales, pero bueno, estas no nos van a aparecer en el examen, así que las leemos y nada más. Bueno, según la intención o actitud del hablante, tendremos oraciones enunciativas que comunican un hecho, Ana es abogada, interrogativas que hacen una pregunta, ¿vale? Ya veis que hay indirectas cuando poseen signos de interrogación, o sea, una pregunta normal, ¿quién cogió el periódico? Y también hay interrogativas indirectas, cuando no hay signos de interrogación. No sé quién cogió el periódico, ¿vale? También hay imperativas, exhortativas o yusivas, es decir, que expresan mandatos, órdenes, prohibiciones, como por ejemplo, callad de una vez, ¿no? Exclamativas, pues pasaba lo mismo que con las interrogativas, son aquellas que expresan emociones del hablante y tienen signos gráficos. Qué miedo, por ejemplo, ¿no? También las desiderativas u optativas, que expresan un deseo, ojalá vuelvas pronto. Y las dubitativas que expresan duda. A lo mejor vamos mañana. Bien, vamos a ver ahora los complementos. Muy someramente porque quiero que lo estudiéis y que veáis los ejemplos y que, bueno, pues podáis estudiar bien el tema y pasar al siguiente, que es en el que realmente vemos las palabras. Pero bueno, los complementos sirven para ampliar el significado o la acción del núcleo al que están complementando, ¿vale? Por ejemplo, los determinantes, dentro de los complementos del nombre, ¿vale? Los determinantes pueden ser el artículo, el adjetivo, posesivo, demostrativo, etcétera, que acompañan al sustantivo. Por ejemplo, mi casa tiene 4 ventanas, ¿vale? Ya veis que aquí tenemos adjetivos también calificativos, sustantivos que acompañan a sustantivos, etcétera. Vamos a ver los complementos del verbo. Los complementos del verbo serán directo, indirecto y circunstancial. El directo, pues indica a la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción de algunos verbos. Por ejemplo, Pablo lee un libro. Le preguntamos al verbo, ¿qué lee Pablo? Un libro, ¿vale? Normalmente lo sacamos o lo averiguamos preguntándole qué al verbo. Los complementos indirectos serán aquellos que nos indican quién o qué recibe la acción. Se construye además con la preposición a. Por ejemplo, di un beso a mi madre. Ya sabemos que ahí, ¿quién le diste un beso? Pues ahí está, ¿vale? Le tenemos que preguntar al verbo para averiguar el complemento indirecto. El complemento circunstancial nos informa de las circunstancias, como su nombre indica, en las que se desarrolla la acción del verbo, dónde, cómo, cuándo sucede la acción. Por ejemplo, David comió en casa de Inés. Pues ahí está el complemento circunstancial del lugar, ¿vale? En casa de Inés. Modalidades del verbo. Bien. Existen 2 tipos de predicado, como hablábamos, ¿vale? Predicado nominal y predicado verbal. Esto ya lo hemos visto.
Y por lo tanto, para seguir avanzando, necesitamos saber que hay verbos transitivos e intransitivos, que también lo hemos comentado. Los transitivos, ya sabéis, llevan complemento directo y los intransitivos no lo llevan. Bien, además de esto hay verbos también regulares e irregulares. Los regulares son los que no modifican la raíz al conjugarse y los irregulares son aquellos que sí que ven modificada su raíz, ¿vale? Por ejemplo, como verbo regular tenemos cantar, cantar, canto, cantábamos, etc. Como verbos irregulares, pues tenemos algunas como los de la página 97 como temer, ¿vale? Los verbos defectivos son aquellos que no tienen una conjugación completa, o sea, que carecen de algún tiempo, ¿vale? Que sobra, les falta, mejor dicho, algún tiempo, no pueden conjugarse en todos los tiempos que el resto sí que pueden hacerse. Los verbos copulativos y auxiliares ya los hemos visto. El verbo copulativo es el que se une al sujeto y le conecta con el predicado nominal. Son ser, estar y parecer, ¿vale? Y los auxiliares son los que proporcionan información gramatical adicional a un verbo. Hemos cocinado, por ejemplo, ese hemos sería un verbo auxiliar. Bueno, los verbos reflexivos y recíprocos están en la misma línea de las oraciones que veíamos antes y solo los vamos a leer un poco por encima, ¿vale? Luego tendríamos los verbos pronominales, que son los que tienen que ir sí o sí unidos a un pronombre, ¿vale? Como su nombre indica. Quejarse, ¿veis que va siempre el se? Atraerse, arrepentirse, etc. Vamos a ir terminando el tema y lo último que vemos será las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son, bueno, cuando el núcleo del sintagma verbal es una forma verbal que puede aparecer como un tiempo simple, un tiempo compuesto, una forma pasiva, etc. ¿Qué serían perífrasis? Por ejemplo, he comido, fue comido, está comiendo, ¿vale? Y por lo tanto, cuando en una oración veamos, bueno, pues el primer verbo que se llama auxiliar y es una forma personal, el segundo se llamará principal o conceptual. En un ejemplo se ve mucho mejor. Tengo que llamar al médico, ¿vale? Bien, ese tengo que sería la perífrasis verbal, porque no podemos decir que sea un verbo solo, porque también aparece la forma que, y no podemos decir que sea un pronombre, ni un adjetivo, ni una conjunción, nada. El tengo que es el verbo en sí, y como no podemos decir que es un verbo, diremos que es una perífrasis verbal. Normalmente las perífrasis se forman por un verbo auxiliar conjugado, un enlace, un verbo en forma no personal, en fin. Voy a salir, tengo que llamar, debes descansar, etc. Las perífrasis modales, que son bueno, las más comunes, las tenemos en el cuadro de la página 101. Deber más infinitivo, haber de, tener que, deber de, poder, ¿vale? Y las accidentales, bueno, pues, o aspectuales, serían las que tenemos en la página 102, ¿vale? Echarse a, empezar a, ponerse a, andar, estar, llevar, acabar de, etc. Bueno, es un, digamos que es un tema un poco complejo, sobre todo en cuanto a los complementos y demás, pero es de obligatorio estudio para luego poder desempeñar, o mejor dicho, averiguar las funciones que desempeñan en la oración los análisis que nos propongan en el examen, ¿vale? Entonces, os aconsejo que lo leáis muy bien, que lo estudiéis muy bien, que me consultéis todo lo que necesitéis, porque este tema es la base del siguiente, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado, espero que os haya resultado de ayuda y sin más, me despido, muchas gracias y espero que no surjan muchas dudas al respecto.